El sentido de la vida es darle sentido a la vida. ¿Qué es lo que mantiene vivo a un ser humano? La respuesta más pura a esta pregunta tal vez se encuentre en el peor de los lugares. El psiquiatra, filósofo y autor austriaco Viktor Frankl pasó 3 años en 4 campos de concentración diferentes. Estuvo a merced de sádicos guardias de las SS y de los llamados capos, prisioneros con privilegios especiales, que colaboraban voluntariamente y eran aún más despiadados que sus amos. Los internos del campo estaban constantemente expuestos al hambre, la enfermedad, el trabajo esclavo y la posibilidad de castigo o ejecución. No había libertad. Los prisioneros se movían como un rebaño de ovejas indefensas, pateadas y golpeadas por sus pastores, despojadas de toda dignidad humana. Les afeitaban el pelo, les quitaban la ropa y los reducían a meros números tatuados en sus antebrazos. Cada día era una rutina brutal de trabajos forzados, sustento mínimo y la amenaza inminente de la ejecución. La muerte los rodeaba, ya fuera en forma de inanición, enfermedad o las chimeneas que arrojaban al cielo los restos de sus compañeros de prisión. El coste psicológico fue inmenso. Con cada día que pasaba, muchos prisioneros perdían la esperanza. La mente se quebrantaba tanto como el cuerpo, y aquellos que no podían encontrar una razón para vivir sucumbían más rápidamente a la enfermedad, la desesperación o la ejecución. Algunos trataban de aferrarse a los recuerdos de sus vidas pasadas, sus familias, sus logros, pero en un entorno diseñado para despojarlos de su humanidad. Incluso esos recuerdos comenzaron a desvanecerse. ¿Qué queda cuando todas las fuentes externas de identidad y propósito desaparecen? ¿Qué queda por lo que vivir en un lugar tan horrible como un campo de concentración? Cuando te han quitado todas tus libertades y posesiones, y cuando la muerte a corto plazo es casi inevitable, ¿hay alguna razón para no renunciar a la vida? Muchos lo hicieron. Los reclusos que llegaron a su punto de ruptura simplemente dejaron de comer, dejaron de moverse, se acostaron y esperaron el final. Algunos corrieron hacia las vallas eléctricas, eligiendo una muerte rápida en lugar de soportar otro momento de sufrimiento. Pero Viktor Frankl concluyó que siempre hay una razón para vivir, incluso en las peores condiciones. Siempre hay un significado en el sufrimiento. Y si podemos captar este significado, esta estrella en el cielo, podemos superar incluso las circunstancias más dolorosas. Según Viktor Frankl, lo que impulsa a las personas no es el placer, ni el éxito, ni el poder. Es encontrar algo, un propósito, un significado, por lo que vivir e incluso morir. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? Estas preguntas se hacen eco de la actual condición social, predominantemente en el mundo occidental, en la que nuestras vidas parecen girar en torno a un trabajo sin sentido para ganar dinero y poder comprar cosas como un medio para mitigar nuestra sensación de falta de sentido. En tiempos de globalización, secularización y relativa paz, es menos probable que encontremos sentido a formar parte de una tribu, una comunidad religiosa, o defender a nuestros países y seres queridos contra los enemigos vecinos. Todo se ha vuelto tan aburrido, tan inútil, que nos entregamos al consumismo desenfrenado y a la distracción solo para no sentir una profunda sensación de falta de propósito que plaga nuestra existencia. Buscamos el sentido en el éxito profesional, pero el lugar de trabajo moderno a menudo carece de un significado más profundo. Buscamos la validación en las redes sociales, acumulando me gusta y seguidores, pero estos son fugaces y vacíos. Perseguimos el placer, pero el hedonismo sin propósito se vuelve rápidamente vacío. Y antes de que nos demos cuenta, el nihilismo entra en acción y empezamos a preguntarnos, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué seguir adelante?
No se pueden comparar las circunstancias del occidental moderno con las de quienes vivieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, por extraño que parezca, nos pasamos el día con preguntas existenciales similares y tenemos razones similares para renunciar a la vida por completo. La falta de propósito, la desesperanza, la falta de sentido. Cuando estamos atrapados en lo que Viktor Frankl llamó el vacío existencial, lo que nos espera es la desesperación. Durante sus días en los campos de concentración, notó una división entre dos tipos de personas, los que habían renunciado a la vida y los que no. El primer grupo era más propenso a la enfermedad y la muerte. Se deterioraban más rápidamente, tanto física como mentalmente, sucumbiendo al peso de la desesperanza. El segundo grupo tenía más probabilidades de sobrevivir. ¿La diferencia? Un sentido de significado, o más específicamente, el descubrimiento de un propósito en sus insoportables condiciones de vida. Por ejemplo, el propio Frankl era médico y encontró un propósito en ayudar a los reclusos que sufrían enfermedades. Observó que aquellos que podían ver más allá de su sufrimiento, que podían dar sentido a su dolor, tenían más probabilidades de perseverar. Un día, rechazó la oportunidad de escapar del campo para poder quedarse con sus pacientes. No le motivaban el dinero, el estatus, el poder, ni siquiera la libertad. Su propósito, en su caso, cuidar de sus semejantes y no abandonarlos, era tan importante para él que estaba dispuesto a morir por ello. Su vida se había convertido en un sacrificio de un significado muy profundo. Por otro lado, Frankl escribió sobre aquellos que se derrumbaron bajo las duras condiciones del campo. Siempre tenían el mismo razonamiento para rendirse. Y cito: «Ya no hay nada que esperar de la vida». Desprovistos de sentido y de fe en que las cosas pudieran resultar más favorables, nuestros cuerpos y mentes comienzan a marchitarse al perder la voluntad de vivir. Frankl escribió sobre un prisionero que había soñado con el final de la guerra y su liberación. Su sueño también reveló la fecha en que ocurriría la liberación, el 13 de marzo de 1945. Estaba lleno de esperanza. Pero cuando finalmente llegó el 13 de marzo, no pasó nada. Como la profecía del prisionero era ingenua y no tenía ningún propósito en el contexto de su encarcelamiento, se sintió decepcionado. Se enfermó repentinamente y murió de tifus poco después. Pero, viendo las horribles y desesperadas circunstancias en las que se encuentran algunas personas, ¿es justo esperar que encuentren un sentido? ¿No son algunas situaciones simplemente demasiado abrumadoras, hasta el punto de eliminar la responsabilidad de elegir? Cuando terminó la guerra, Frankl reflexionó sobre la validez de la libertad humana durante los horrores de los campos de concentración. Llegó a la conclusión de que, efectivamente, somos capaces de preservar un vestigio de libertad espiritual y de independencia de espíritu, incluso en condiciones tan terribles de estrés mental y físico. Por lo tanto, siempre tenemos una opción. Cito: «Nosotros, que vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaban por las barracas, consolando a los demás, regalando su último trozo de pan. Estas personas, a pesar de estar sometidas a las peores condiciones humanas, aún conservaban la capacidad de elegir la compasión en lugar de la desesperación. Eligieron actuar, ayudar a los demás, aferrarse a sus últimos restos de humanidad. Y en ese acto, descubrieron el significado». Frankl creía que el sentido no es algo que encontramos pasivamente, sino algo que creamos activamente. Las condiciones de la vida nunca serán justas, nunca serán predecibles. Sin embargo, dentro del caos, dentro del sufrimiento, todavía podemos labrarnos un significado. El espíritu humano no está sujeto a las circunstancias externas, sino que prospera desafiándolas. Y eso, tal vez, es el mayor testimonio de nuestra existencia. Puede que fueran pocos,
pero ofrecen pruebas suficientes de que a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud de uno en cualquier circunstancia, elegir el propio camino. Los despiadados capos sin moral, los sádicos guardias de las SS sin respeto por la vida humana, los prisioneros que perdieron las ganas de vivir, los guardias que intentaron ayudar a los reclusos, aquellos que encontraron sentido en el sufrimiento más profundo, todos ellos fueron responsables de sus elecciones de vida. Por lo tanto, independientemente de lo terrible que sea la vida, todavía podemos y debemos decidir en qué dirección vamos. ¿Elegimos traicionar a nuestra gente y cometer actos brutales para escapar de la tortura y la muerte en los campos de concentración? ¿Elegimos sucumbir a la presión de grupo y a ideologías odiosas? ¿Elegimos adoptar una mentalidad nihilista y destructiva debido a que vivimos en una sociedad consumista que parece estar en bancarrota espiritual y moral? ¿Elegimos convertirnos en un juguete de nuestras circunstancias? Según Frankl, la libertad espiritual que tenemos, que no se nos puede quitar, hace que la vida tenga sentido y propósito. Cito: la forma en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que conlleva, la forma en que toma su cruz, le da amplias oportunidades, incluso en las circunstancias más difíciles, para añadir un significado más profundo a su vida. Imagina tener que levantarte de la cama cada mañana sin un objetivo significativo a largo plazo. La única razón por la que te levantas es porque tienes que ir a trabajar y realizar actividades que no te gustan, solo para mantener económicamente una existencia sin sentido y los muchos placeres inútiles para sobrellevarla. Culpas a tu pasado, a tus padres, a las circunstancias e incluso a tu genética por no tener nada a tu favor. Vives la vida a la deriva, sin un ancla, susceptible a cualquier influencia externa, incapaz de trazar tu propio rumbo. Pero en realidad, aún puedes trascender tu situación y encontrar un propósito, a pesar de cualquier situación externa. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo? Antes de entrar en ese cómo del significado, es útil mirar el porqué del significado. Especialmente en la época actual, hay una tendencia a centrarse en el dinero, el estatus, el poder y el placer en lugar de en una vida con sentido. Sin embargo, una y otra vez, encontramos que aquellos que alcanzan la cima del éxito material a menudo sienten un profundo vacío dentro de sí mismos. Tienen todo lo que siempre han deseado, pero siguen insatisfechos. Pero, según Frankl, estas búsquedas son formas de hacer frente a un vacío existencial. Son consecuencia de una falta de sentido. En una sociedad muy preocupada por la búsqueda del placer y la consecución de la riqueza, a menudo es difícil darse cuenta de que estas búsquedas no llenan nuestro vacío existencial y son solo sustitutos baratos de lo que realmente importa. Las personas persiguen distracciones, adicciones o subidones fugaces en un intento de enmascarar un problema más profundo: la falta de una razón fundamental para existir. Un enfoque más directo para lidiar con el dolor de la falta de sentido que vemos hoy en día es la búsqueda de la felicidad. En algunos círculos, como el movimiento Good Vibes Only, la felicidad se ha convertido incluso en un requisito. Frankl describe una característica de la cultura estadounidense en la que se ordena y manda a uno ser feliz, como si fuera una elección hecha a voluntad, en lugar de un estado que surge orgánicamente de una vida bien vivida. No hay nada malo en la felicidad, por supuesto, ya que la felicidad es probablemente el estado mental placentero por excelencia y el subproducto final de seguir, por ejemplo, las enseñanzas estoicas y budistas. Pero, según argumenta Frankl, la felicidad en sí misma no puede ser perseguida, ya que debe sobrevenir. No es una meta,
sino un efecto secundario de vivir con un propósito. Cito: uno debe tener una razón para ser feliz. Sin embargo, una vez que se encuentra la razón, uno se vuelve feliz automáticamente. Como vemos, un ser humano no persigue la felicidad, sino que busca una razón para ser feliz. Por último, pero no menos importante, a través de la actualización del significado potencial, inherente y latente en una situación determinada. Lo mismo ocurre con el éxito, según Frankl. El éxito también debe sobrevenir y no perseguirse, ya que es el efecto secundario involuntario de la dedicación de uno a una causa más significativa. Debe suceder. Cuanto más nos preocupemos por ello, menos podremos centrarnos en nuestra causa y menos probable será el éxito. Pero si nos dedicamos a un propósito y no nos preocupamos por el éxito, más probable será que suceda como un subproducto a largo plazo. Así pues, parece que el sentido está en la raíz de la felicidad y el éxito, y la falta de él en el corazón de la indulgencia y la adicción al placer, el dinero, la fama y el poder. Una vez explicado esto, echemos un vistazo al cómo del significado. En primer lugar, según Frankl, el sentido de la vida depende de la persona, el momento y las circunstancias. Por lo tanto, no existe un tipo de significado único que se adapte a todos en todo momento. El significado no es algo universal que pueda prescribirse. En cambio, es algo que debe descubrirse y cultivarse personalmente a través de las experiencias únicas de un individuo. Frankl compara la inútil búsqueda de un significado general con una pregunta que se le hace a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del mundo? No hay ninguna. La mejor jugada en el ajedrez depende totalmente de la situación en la partida y de las características del oponente. No podemos inventar el significado de nuestra existencia, pero podemos detectarlo. Como afirmó Frankl, el significado es inherente y latente en una situación determinada. Solo podemos descubrir nuestro propósito si interactuamos con el mundo o determinamos lo que el mundo necesita. Esto significa ir más allá de los confines de nuestros propios pensamientos e involucrarnos con la realidad de manera proactiva. Frankl escribió que descubrimos el significado de la vida de 3 maneras diferentes: creando una obra o realizando una acción. Esta es la forma más obvia de encontrar sentido, a través de los logros y las contribuciones. Ya sea arte, ciencia, servicio o artesanía, crear algo de valor genera un propósito inherente. Al experimentar algo o encontrar a alguien. El sentido a menudo se puede encontrar en las relaciones que construimos, el amor que damos y recibimos, y las experiencias que nos forman. Una relación significativa o un momento profundo de belleza pueden despertar un sentido más profundo de propósito dentro de nosotros, por la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Este es quizás el más profundo de todos. Cuando el sufrimiento es inevitable, seguimos teniendo la opción de afrontarlo con dignidad, fuerza y búsqueda de sentido. En lugar de dejarnos abatir por la desesperación, podemos transformar el sufrimiento en un testimonio de nuestra resiliencia. Por lo tanto, el significado no se inventa, se revela a través de nuestras interacciones con la vida. El desafío no radica en crear un propósito, sino en reconocer el significado implícito en cada momento, incluso en el sufrimiento. En un mundo que tan a menudo prioriza la comodidad y la distracción, quizás la mayor sabiduría que podemos aprender de Frankl es que el sufrimiento en sí mismo no carece de sentido. Es nuestra respuesta a él la que define nuestro propósito, por la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. La primera radica en los logros y los resultados. Las actividades creativas como escribir un libro, pintar, compartir historias sobre nuestros sufrimientos y experiencias de vida, o resolver los problemas actuales con la ciencia y los inventos tecnológicos
pueden ayudar a los demás. Solo lo descubriremos cuando empecemos y nos relacionemos con el mundo, de modo que las necesidades de otras personas se hagan evidentes. El beneficio de realizar buenas acciones no necesita explicación, pero probablemente no tiene que ser grandioso. Incluso compartir un pequeño trozo de pan con un recluso hambriento puede ser una experiencia profundamente significativa. La segunda radica en la conexión que tenemos o encontramos con las personas y las cosas. La experiencia de la vida misma, preocuparse por el medio ambiente y su gente, puede ser significativa en sí misma. Frankl describe esto como amor, ya que sostiene que se requiere amor para conocer algo o alguien de verdad. Cito: la segunda forma de encontrar sentido a la vida es experimentando algo como la bondad, la verdad y la belleza, experimentando la naturaleza y la cultura, o, por último, pero no menos importante, experimentando a otro ser humano en su propia singularidad, amándolo. Fin de la cita. La tercera consiste en encontrar sentido al sufrimiento. Frankl pone el ejemplo de un anciano médico que le consultó por su grave depresión tras perder a su esposa. En lugar de decirle lo que tenía que hacer, le preguntó: ¿qué habría pasado, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa hubiera tenido que sobrevivirle? Oh, dijo, para ella habría sido terrible. ¿Cómo habría sufrido? Frankl señaló que la esposa del médico se había librado de tal sufrimiento, ya que él la había librado pagando el precio de haber sobrevivido y ahora lloraba su muerte. No podemos resucitar a los muertos. En muchas situaciones, como estar encarcelado en un campo de concentración, no hay mucho que podamos hacer sobre los factores externos. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Frankl afirmó: cambiando nuestra actitud, podemos convertir la adversidad en triunfo. Podemos encontrar sentido, incluso en los peores sufrimientos imaginables. La filosofía de Viktor Frankl podría resumirse así: encontrar algo por lo que vivir, e incluso morir, transforma una existencia sin sentido y sin esperanza en una vida que merece la pena vivir, independientemente de las circunstancias. El dolor y el sufrimiento, aunque a menudo se consideran puramente negativos, encierran en sí mismos el potencial de una profunda transformación. Los mayores ejemplos de resiliencia de la historia han venido de aquellos que abrazaron su sufrimiento y lo convirtieron en algo significativo. Figuras como Nelson Mandela, que soportó décadas de prisión, pero salió con una visión de reconciliación, ejemplifican cómo la respuesta de uno a las dificultades puede definir su legado. Frankl solía enfatizar que el sufrimiento sin sentido conduce a la desesperación, pero el sufrimiento con un propósito se vuelve soportable e incluso empoderador. El espíritu humano, cuando se le da una razón para perseverar, puede soportar casi cualquier cosa. Citó a Nietzsche diciendo: el que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta idea es especialmente relevante en el mundo actual, donde el sufrimiento se suele considerar algo que hay que evitar a toda costa. La cultura moderna fomenta la búsqueda de la comodidad, la facilidad y el placer, al tiempo que desalienta las dificultades y las luchas. Sin embargo, sin lucha no puede haber crecimiento. Sin dificultades no puede haber una verdadera apreciación del triunfo. Aprender a aceptar el sufrimiento en lugar de huir de él permite a las personas cultivar una fuerza más profunda y un sentido de propósito más profundo. Por lo tanto, la filosofía de Frankl no se trata solo de sobrevivir al sufrimiento, sino de trascenderlo. Aquellos que buscan el significado en el dolor no solo soportan las dificultades de la vida, las transforman en peldaños para una mayor comprensión, resiliencia y, en última instancia, realización.